Saludos, querida audiencia, desde el rincón del profe Plazas. En la última sesión aprendimos a utilizar el monitor serial y observamos las diferencias entre la entrada digital y la entrada analógica a través de dicho monitor serial. En la sesión de hoy exploraremos más a fondo el uso de valores analógicos combinándolos con un potenciómetro giratorio. Vamos allá. Ahora bien, si queremos explorar a fondo el uso de valores analógicos, necesitaremos hacer uso de una función de mapeo. La función map se utiliza para asignar un número de un rango a otro. Es decir, desde from low a to low y desde from high a to high. Esta es la forma más simple de asignación lineal. Vista la sintaxis, definamos los parámetros. Aquí tenemos el número que se va a asignar. A continuación, el límite inferior del rango actual del valor. Le sigue el límite superior del rango actual del valor. Después, el límite inferior del rango objetivo del valor. Y para finalizar, el límite superior del rango objetivo del valor. Bien, hagamos un ejemplo ilustrativo. Primero que nada, vamos a leer el valor del pin analógico a 0. Para eso vamos a guardar la información leída dentro de una variable local entera a la que llamaremos val. Ahora vamos a asignar val al rango 0 a 255. Recordando que el límite inferior del rango actual del valor es 0 y que el límite superior del rango actual del valor es 1023. Ahora sí, podemos enviar el valor analógico al pin 9. Y esa sería la manera en la que podríamos mapear val del rango 0 a 1023 al rango 0 a 255.
Ahora sí, procedamos a implementar la primera tarea, que consiste en utilizar el potenciómetro de perilla para controlar la lámpara LED. Esta misma que estamos mostrando en esta lámina aquí abajo a la derecha. Esta. Resulta que al controlar la lámpara LED, esta de color naranja, con el potenciómetro de perilla, necesitamos implementar esto a través de la función map. Porque el valor analógico que se lee del potenciómetro de perilla es de 0 a 1023, que no es el valor del ángulo de rotación de la perilla, que es de 0 a 300 grados. Primero necesitamos calcular el valor del ángulo de rotación del potenciómetro de perilla y luego asignar este valor al rango de brillo de 0 a 255 de la lámpara LED. A través de la función map. Los pasos de programación son los siguientes. Primero hay que definir el potenciómetro de perilla y el pin de la lámpara LED. Cosa que en el sketch que utilizamos en el video anterior realizábamos a medias. Allí solo definíamos el potenciómetro de perilla. A continuación, tenemos que inicializar el puerto serial, tal y como lo hacíamos antes, y configurar el estado del pin del potenciómetro de perilla, tal y como lo hacíamos antes. Pero además tenemos que configurar el estado del pin de la lámpara LED. Cosa que, repito, no hacíamos antes. Luego, leemos y calculamos el valor del ángulo de rotación del potenciómetro de perilla tal y como lo hacíamos antes, mediante una regla de 3 simple. Y lo enviamos al puerto serial, tal y como lo hacíamos antes. Ahora bien, hay un paso adicional que no hacíamos antes. El valor del ángulo del potenciómetro de perilla se asigna al valor de brillo de la lámpara LED .
y se almacena en una variable de brillo. Y la lámpara LED genera dichas variables. Así están las cosas hoy. Este es el programa que tenemos que implementar hoy. Pero podemos hacerlo basándonos en los programas que usamos en el video anterior y el que discutimos al principio de este video. ¿Cómo les parece? Estamos creando cosas nuevas basándonos en cosas que ya habíamos hecho previamente. A ese es el tipo de aprendizaje que queremos implementar en el video de hoy. Vistos los pasos, procedamos a escribir el programa. Paso 1. Definamos el potenciómetro de perilla. Definamos el pin de la lámpara LED. Definamos el voltaje de referencia del conversor analógico digital. Y el voltaje de referencia VCC para calcular el valor del ángulo del potenciómetro de perilla. También vamos a necesitar definir el valor total del ángulo giratorio, que como bien saben es de 300 grados. Paso 2. Inicialicemos el puerto serie a una velocidad de 9600 vatios. Configuremos el estado del pin del potenciómetro de perilla como entrada y configuremos el estado del pin de la lámpara LED como salida. Visto el paso 2, vamos a por el paso 3, en el cual vamos a leer y calcular el valor del ángulo de rotación del potenciómetro de perilla y a enviarlo al puerto serie. Primero hay que leer el valor analógico en el pin del potenciómetro de la perilla. A continuación, vamos a calcular
el voltaje en tiempo real. Pero para eso necesitamos definir la variable voltaje como del tipo punto flotante. Y ahora sí, podemos llevar a cabo el cálculo del voltaje en tiempo real. Solo nos falta calcular el ángulo de rotación de la perilla. Eso como uno de las dos fases del paso 3. Ahora vamos a enviar el ángulo de rotación al puerto serie. Esto lo hacemos en dos pequeñas fases. Primero necesitamos los caracteres de impresión del puerto serial. Y a continuación necesitamos imprimir el valor del ángulo de rotación del potenciómetro giratorio en el monitor serie. Solo nos resta insertar una demora que nos dé tiempo para visualizar el valor del ángulo de rotación. Justo así. Ya está. Hasta aquí hemos visualizado los caracteres de impresión del puerto serie. Y con eso finalizamos el paso 3. Vamos a por el paso 4. Hasta este momento no ha habido nada nuevo bajo el sol. Es decir, hasta este momento hemos realizado los mismos pasos que vimos en la lección 4. Ahora viene la implementación de lo que estudiamos en el ejemplo introductorio de este video. Cuando utilizamos la función map para asignar un valor analógico a 8 bits, según consta en este programa. Tengan presente que ya hemos leído el valor del pin analógico a 0. Lo hicimos justo aquí. Por lo tanto, podemos eliminar esta instrucción. ¿En qué consiste el paso 4? Bueno, en el paso 4, el valor del ángulo del potenciómetro de perilla se asigna al valor de brillo en la lámpara LED
y se almacena en una variable de brillo para finalmente hacer que la lámpara LED genere las variables. Esto lo vamos a hacer en dos fases. En la primera fase vamos a asignar el valor del ángulo del potenciómetro de perilla al valor del brillo del LED. Y a continuación, veamos cómo hacerlo. Primero, vamos a definir la variable de brillo, que es una variable local llamada brillo, que en inglés se escribe brightness. Habiendo definido la variable brillo, ahora sí vamos a almacenar en dicha variable el valor que le hayamos asignado. Al brillo de la lámpara LED. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero necesitamos entonces utilizar la función map. Que me permita asignar el valor del ángulo de potenciómetro de la perilla, que como ustedes saben oscila entre 0 y 300 grados, al valor del brillo de la lámpara, que como ustedes saben oscila entre 0 y 255. Entonces, lo que tenemos que asignar es, repito, el valor del ángulo del potenciómetro. El ángulo del potenciómetro está guardado en la variable degree. Y en lugar de escribir 300, vamos a colocar la constante definida durante la macro como full angle. Así. Entonces, de esta manera, hemos asignado un valor analógico a 8 bits. Solo nos resta enviar el valor analógico al pin de la lámpara LED, ¿verdad? ¿Que cómo lo hacemos? No, pues enviando el contenido de la variable brightness al LED pin, o sea, no al pin 9, sino al pin 13. Así, solo estamos a puntito de caramelo de terminar el programa. Repito, con esta última instrucción hemos
enviado el valor de la variable al brillo al LED. Ahora bien, esta conversión y todos estos pasos que acabamos de dar toman tiempo. Por lo tanto, necesitamos dar un compás de espera de unos 500 milisegundos para evitar sobrecargar la CPU y específicamente el conversor analógico digital. Bien, con esto hemos finalizado la escritura del programa correspondiente a la primera tarea. Después de escribir el programa, conectamos el potenciómetro giratorio a la interfaz analógica 0 utilizando un cable Grove de 4 colores. Como se muestra en esta figura. Aquí está el diagrama de protoboard y aquí está el esquemático. Pueden apreciar que a través del cable negro estamos conectando la tierra del potenciómetro con la GND de la board de expansión, el VCC del potenciómetro con los 3,3 voltios de la board a través de este cable rojo, y a través de este cable amarillo conectamos el hilo número 0 con el puerto 0 de la board de expansión. Bien. Cabe notar que en este ejemplo se utiliza el LED integrado de la placa Xiao, que aquí en esta ilustración aparece como LED built-in, indicado por esta manita. Ahora sí, conectemos la placa de control Xiao a nuestra computadora con un cable de datos. Después de conectar y antes de hacer clic en el botón de verificación, necesitamos primeramente configurar el IDE de Arduino. Vamos a herramientas, vamos a placa, vamos al apartado SID-SAMD21 y elegimos el Arduino Xiao. A continuación, vamos a herramientas, a puerto y elegimos el puerto COM11. Ahora sí, vamos a verificar el programa haciendo clic en el botón de verificación. Si no hay errores, hacemos clic en el botón de carga para cargar el programa en el hardware. Cuando el área de depuración muestre subido, podemos girar el ángulo o cambiar el ángulo de rotación girando los
girando el potenciómetro y observando el brillo del LED. El brillo de este LED de color naranja a medida que giramos el potenciómetro. Permítanme mostrarles. Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir que la intensidad del brillo va desde un valor máximo hasta un valor mínimo, que es cuando se apaga. Vamos a girar en sentido opuesto. Observen ustedes, sin lugar a dudas, que podemos lograr esa asombrosa tarea. Permítanme ajustar una vez más. Vean ustedes. Esto se hace antes de abrir el monitor serial, porque una vez que lo abramos, vamos a tener otro tipo de inconvenientes para observar este cambio de brillo del LED. Pero aquí está. ¿Lo ven? Bien. Ahora sí. Ya se puede abrir el monitor serial para observar el ángulo de rotación y los valores de brillo del LED a medida que giramos el potenciómetro. Vean ustedes que vamos desde 298, que es el nivel máximo, y vamos bajando hasta 0, o a la inversa. Vamos desde 0 y vamos subiendo. Ven ustedes que la intensidad del LED, bueno, no se nota, pero debería ir subiendo a medida que cambiamos o incrementamos el ángulo de rotación. Hasta aquí la primera tarea. Ahora bien, si necesitan operar sin conexión, pueden conectar una batería de litio a la placa de expansión, como se muestra en esta figura. Nosotros ya lo hemos hecho, y para demostrar cómo funciona, vamos a mover este switch de la posición off a la posición on para conectar la batería. Justo aquí. Vean ustedes que la batería ya está colocada, está insertada, y ahora el switch está en la posición off. Vamos a desconectar el cable y vamos a encenderlo. Vean ustedes que se encendió acá. Ahora vamos otra vez a girar el switch para observar el cambio en el brillo del LED. Vienen ustedes con esos ojitos que no han de mentir. ¿Lo ven? Cambia la intensidad del brillo, de mínimo a máximo. ¿Listo? Mínimo a máximo. Hecho está.
cómo les queda el ojo. Cuadriculado, ¿sí o no? Por supuesto. Es de lo más bonito. Pasemos a la segunda tarea, en la cual se puede abrir el monitor en serie, girar el potenciómetro y observar los cambios en el valor del ángulo y en el movimiento del servo. Ahí lo tenéis. Esta es la culminación de la segunda tarea. Para realizar dicha tarea necesitamos un servo, también conocido como servomotor. Se trata de un motor de corriente continua con engranajes y un sistema de retroalimentación. Podemos controlar el servo para que gire a una posición específica, enviando señales al circuito. Esto lo hace adecuado para dispositivos electrónicos o robots que requieren un control de precisión exacto. Ahora bien, cuando queremos controlar un servo con Xiao u otras placas de desarrollo de Arduino, podemos utilizar el archivo de biblioteca servo.h. que es una de las bibliotecas estándar de Arduino, que es cómoda de usar y también evita el problema de la cantidad limitada de pines PWM. Estas son las funciones relevantes de la biblioteca de servos. La macro que nos permite declarar el archivo de la biblioteca. La macro que nos permite crear el objeto myServo para controlar el servo. La función attach para llamar al pin de señal. Y la función write para escribir el ángulo del servo, configurando así el ángulo de rotación del eje. No es necesario instalar manualmente la biblioteca de servos. Podemos abrir el programa de ejemplo que se encuentra en Archivos, Ejemplos y Servo. Y consultar los dos programas de ejemplo, Perilla y Barrido, para familiarizarse con el uso de la biblioteca de servos. Si no puede encontrar servo en ejemplos, entonces podemos visitar github.com Arduino Libraries Servo. Y agregar el ejemplo de servos
instalando la biblioteca. Download zip. Y aquí tenemos ServoMaster. Para instalar la biblioteca, abramos el IDE de Arduino. Vamos a Programa, Incluir librería, Añadir biblioteca zip, Descargas, que fue donde lo colocamos. Y aquí tenemos ServoMaster. Le decimos simplemente abrir. Y bueno, en el caso nuestro hay una llamada de atención porque la biblioteca con el nombre ServoMaster ya existe. Claro está, porque ya le había instalado para poder correr el programa. A ustedes no les aparecerá, así que no tendrán ningún problema. Simplemente podrán verificar aquí en Archivo, Ejemplos, y podrán encontrar Servo con sus dos programas. ¿Listo? Antes de proceder a la escritura del programa, vamos a hacer un breve análisis del diagrama de flujo. Cuando el potenciómetro de perilla controla el servo, podemos llamar al archivo de la biblioteca de servicio para realizar ajustes parciales en la tarea. El programa se divide en los siguientes 4 pasos. Declare y llame a la biblioteca de servos. Defina la variable del ángulo del servo, el pin del potenciómetro de la perilla y el voltaje. Inicialice el puerto serie. Configure el potenciómetro de perilla y el estado del pin del servo. Lea y calcule el valor del ángulo de rotación del potenciómetro de perilla y envíelo al puerto serie para hacer que el servo gire de acuerdo con el cambio del valor del ángulo. Antes de escribir el programa, volvamos a la tarea 2 del video anterior. Visualización del potenciómetro de perilla a través del monitor de puerto serie. En dicha tarea, el potenciómetro de perilla devolvía una señal analógica. Allí leíamos el ángulo de rotación del potenciómetro de perilla en el puerto 0 y lo enviábamos al puerto serial. He cargado el programa una vez más y revisemos cómo era su funcionamiento. Al abrir el monitor en serie y girar el potenciómetro de la perilla, podríamos observar el cambio de datos con el ángulo de perilla, desde 0 hasta 300 grados prácticamente, ¿verdad? Pues bien, vamos a modificar el programa que utilizamos entonces, complementándolo de manera que el potenciómetro de perilla me haga girar el servo. Este es el diagrama de flujo que utilizamos
en el video anterior. Ese era el diagrama de flujo correspondiente al programa que acabamos de ejecutar. Observábamos que dicho programa también se dividía en 3 pasos. El primer paso consistía en definir los pines del potenciómetro de perilla y definir las variables. En el programa que vamos a escribir a continuación, además de esas acciones, vamos a complementarla declarando la biblioteca de servos. En el programa anterior, como segundo paso, inicializábamos el puerto serial y configurábamos el estado del pin del potenciómetro de perilla. En el programa de hoy, complementamos esa acción configurando el estado de los pines del servo. En el programa anterior, del video anterior, leíamos y calculábamos el valor del ángulo de rotación del potenciómetro de perilla y lo enviábamos al puerto serial. En el programa de hoy, ese paso es idéntico, pero lo complementamos con un paso adicional, en el que hacemos girar el servo de acuerdo con el cambio del valor del ángulo. ¿Vale? Bien, entonces procedamos a reescribir nuestro programa. Y para empezar solamente vamos a cambiarle el nombre de L4 Read Rotary a L5 Rotary Servo Xiao Sam derecho. Vamos entonces con la escritura del programa de hoy. Como recordarán, en el paso 1 vamos a declarar a servo.h y lo vamos a invocar. Además de eso, tendremos que definir la variable del ángulo del servo. Definir el pin del servo y definir el voltaje del potenciómetro de perilla. Paso 2. Inicialice el puerto serie y configure el estado del potenciómetro giratorio y configure los pines del servo. Con esta última instrucción, la señal My Servo se transmite a través del pin 5. Recuerden que si están utilizando Xiao RP2040 o Xiao SP32, modificamos 5 por D5. Puesto que estamos utilizando la Xiao SAM D21, lo dejamos simplemente como 5. Okay. Paso 3. Lea y calcule el valor del ángulo de rotación del potenciómetro giratorio. Envíelo al puerto serie y haga girar el servo
de acuerdo con el cambio del valor del ángulo. Una modificación más. Vamos a cambiar el retardo de 100 milisegundos a tan solo 50 milisegundos. Entonces, con la última instrucción, escribimos el valor del ángulo de rotación del potenciómetro giratorio en el servo. Ahora sí, estamos listos para cargar el programa. Después de escribir el programa, primero se conecta el potenciómetro de perilla y el servo a la placa de expansión Chao, como se muestra en esta figura. Teniendo presente que el servo se debe conectar al puerto digital 5, mientras que el potenciómetro de perilla se debe conectar al puerto analógico 0. Procedamos. Conectemos el potenciómetro de perilla al puerto analógico 0, que según la gráfica sería este, y conectemos el servo al puerto digital número 5, que según la gráfica estaría justo al frente del puerto analógico 0, justo así. Luego conectamos la placa de control principal Chao a la computadora con un cable de datos justo así. Después de la conexión, del potenciómetro a A0 y del servo al puerto digital 5, hacemos clic en el botón verificación en el IDE de Arduino para confirmar el programa. Si la verificación no tiene errores, hacemos clic en el botón de carga para cargar el programa en el hardware. Cuando el área de depuración muestre subido, podemos abrir el monitor serial girar el potenciómetro y observar los cambios en el valor del ángulo y el movimiento del servo. Ahora bien, como ven, el rango de rotación del servo es de 0 a 180, por lo que verán en el monitor serial que cuando el
ángulo. Este son 0 grados. Estos son 90 y estos son 180. Verán que cuando el valor del ángulo es mayor a 180, el servo deja de girar. Hermoso, ¿verdad? Solo hasta que no se reduce por debajo de 180, el servo empieza a girar nuevamente. Ahora bien, echémosle un vistazo a la forma de onda de la señal que alimenta al servo. Recuerden que el servo está conectado al puerto digital número 5. Y la forma de onda que observamos allí a través del canal 0 es la siguiente. Aquí está. Ven ustedes que se trata de un pulso rectangular, es decir, corresponde a lo que nosotros sabemos que debe ser una señal PWM, ¿cierto? Bien, esta señal PWM que corresponde a un ángulo de 0 grados, ¿sí? Entonces vamos a escribir acá, el ángulo del servo es 0 grados. 0 grados, primero que todo. Y segundo que todo, veamos las características de la forma de onda, de la señal PWM para 0 grados. Se trata de una señal con un ciclo de trabajo de 2.8%, así que vamos a escribir acá 2,8%. Bien, es 2,8% se corresponde, bueno, la señal que generamos es una señal con una frecuencia de 50 Hz, primero que nada. Y segundo que todo, podemos apreciar que, bueno, en el dominio del tiempo, dicha señal tiene una duración de 520 microsegundos. Si dividiéramos a 520 microsegundos, o sea, 0,52 milisegundos entre el periodo que es 19,96, o sea, 20 milisegundos, y lo multiplicamos por 100, obtendríamos un ciclo de trabajo de 2,6%. Es justamente lo que tenemos, 2,61%. Así que vamos a corregir acá y coloquemos 2,6%, ¿vale? Bien, eso para 0 grados. Ahora vamos a incrementar a 45 grados. Justo así. Dejémoslo en 44 grados, más o menos. Bien, entonces vamos a cambiar el ángulo a 44 grados y vamos a medir el ciclo de trabajo. Una vez más, aquí tenemos. Bien, nos damos cuenta que el ciclo de trabajo ahora es 5%. La frecuencia obviamente es la misma, 50 Hz. El ciclo de trabajo es ahora el 5%, o sea, el doble de lo que teníamos antes. 5%. Ven ustedes que se duplicó el ciclo de trabajo gracias a que al hacerlo se duplicó. Bueno, cambiamos el ángulo de 0 a 44 grados.
Sigamos aumentando a 90 grados. Vamos en la dirección opuesta. Vamos a 90 grados y justamente el ángulo ahora es de 90 grados. Un pulso de masatero, pero bueno, ahí está. 90 grados. Ese es, 90 grados. Echemos a andar otra vez el analizador lógico. Tomemos otra captura. ¿Y qué obtenemos? Que el ciclo de trabajo esta vez, observen que hemos ido incrementando el ciclo de trabajo. No sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Se ha ido incrementando. Ahora el ciclo de trabajo resulta que es de 7,4%. Entonces, para 90 grados, que es el efecto, la causa es de 7,4%. ¿Verdad? Sí. Bien. Incrementemos a 135 grados. Y vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir, que aquí tenemos con 135 grados, a 135 grados, el ciclo de trabajo que lo produjo fue aquí está. Vean ustedes que la duración del pulso se hace todavía mayor. ¿Ven ustedes que es mayor que antes? Bien, la frecuencia es la misma, 50 Hz, pero ahora el ciclo de trabajo es del 9,8%. Entonces, vamos a incrementar acá a 9,8%. ¿Verdad? Bien. Sigamos incrementando otros 45 grados, es decir, a 180 grados. Ven, en la dirección opuesta, 180 grados. Ok, ya llegamos al tope, ya dejó de girar el servo, ¿verdad? Alcanzó el tope. Bien, 180 grados. Para 180 grados, nos preguntamos cuál será el ciclo de trabajo. ¿Cierto? Bueno, echemos a andar otra vez esto. Y vean ustedes que el pulso será todavía más ancho. ¿Ven? Es tan ancho que me toca que el ciclo de trabajo se incrementó a 12%. ¿Verdad? 12%. Entonces, cambiamos acá a 12%. De 9,8 a 12%. Bien. Vamos a graficar estos datos. Para eso, bueno, vamos a cogernos acá. Vamos a ir a insertar. Vamos a ver, a buscar aquí en gráficos recomendados. Y en gráficos recomendados vamos a elegir este. Este está perfecto, el primero. Hay varios, pero este nos grafica el ángulo contra el ciclo de trabajo. Digámosle aceptar. Y aquí lo tenéis. Blanco sobre negro, mire qué hermosura. Hermoso, ¿verdad? Sí, lo es. Es de lo más bonito. Ven ustedes que la relación entre el ciclo de trabajo, que es la causa, y el efecto, que es el ángulo que gira el servo, es una relación directamente proporcional. ¿Ven ustedes? Hermoso, ¿verdad? Bueno, sabemos que el rango de rotación del servo es de 0 a 180 grados. Y si miramos en el monitor serial, veremos lo que pasa
cuando el valor del ángulo es mayor a 180 grados, sabemos que el servo deja de girar, pero lo que no sabemos es qué pasa con la señal PWM. Vamos a verlo. Incrementemos a 200. Bueno, por lo menos en el monitor serial. Vamos aumentando, llegó al tope el servo, pero vamos a quedarnos aquí en 200, en 220 a ver si alcanza a llegar. Yo creo que si alcanza a llegar a 225 por ahí. 225, ¿vale? 225, por aquí debería estar. Bien. ¿Y qué pasa entonces? El ciclo de trabajo se aumentó o se quedó donde estaba. El ciclo de trabajo actualmente es de los mismos 12%. ¿Por qué los mismos 12%? Confirmemos que no haya habido algún error, ¿vale? milisegundos dividido entre 20 milisegundos por 100 nos da, sí, son los mismos 12%. Es decir, nosotros no hemos podido incrementar el ciclo de trabajo por encima del 12%, ¿verdad? No lo hemos podido incrementar. Es por eso que, como no hemos modificado la causa, tampoco el efecto ha sido modificado. El efecto siguen siendo los mismos 180 grados acá en el servo, pero en el monitor sí aparece 225 grados. Es decir, que hemos confirmado que el rango de rotación del servo es de 0 a 180 grados físicamente, pero en el monitor serial vemos que aun cuando el valor del ángulo sí puede ser mayor a 180 grados, el servo aún así deja de girar, ¿verdad? Y deja de girar porque hemos alcanzado el rango del ciclo de trabajo, que como vemos claramente va entre 2,6% y 12%. Bien, hasta aquí hemos entonces dado por finiquitada la tarea número 2, en la que pretendíamos y logramos de hecho controlar el servo con un potenciómetro de perilla. Antes de pasar al ejercicio extendido, vamos a registrar los hallazgos que acabamos de presentar. Es por eso que hemos insertado una nueva columna en la que hemos colocado el ángulo del potenciómetro, que es el que podemos registrar con el monitor serial, ¿verdad? Y vamos a insertar una gráfica que nos muestre cuál es la relación entre el ángulo del potenciómetro y el ángulo del servo. Vamos a ocultar esta columna y estamos listos para manifestar de manera gráfica esta relación entre las dos variables, la variable causa y la variable efecto. Causa, el ángulo del potenciómetro, que es el que podemos observar en el potenciómetro.
efecto el ángulo del servo, que es el que podemos observar aquí en estas aspas. Bien, entonces vamos a insertar, vamos a gráficos recomendados y aquí podemos encontrar esta gráfica en la que se puede apreciar la hermosa relación que hay entre el ángulo del servo, que está en el eje vertical, y el ángulo del potenciómetro, que está en el eje horizontal. Justo así se vería menos peor, me parece a mí. Bien, ¿y qué podemos apreciar acá? Bueno, pues podemos observar una curva de saturación, eso es evidente. ¿Y qué nos indica esta curva de saturación? Bueno, pues nos indica que el rango de rotación del servo, que es en la línea vertical, está entre 0 y 180 grados. Mientras que el rango de rotación del potenciómetro está entre 0 y 300 grados. O sea, el ángulo del servo y el ángulo de rotación son idénticos entre 0 y 180 grados. ¿Cómo lo indica esta línea, este segmento de recta? A 45 grados. Mientras que para indicar que el servo deja de girar si el valor del ángulo registrado es en el monitor serial es mayor a 180 grados, está registrado mediante este segmento de recta horizontal, mediante la parte de saturación de nuestra curva. ¿Listo? Bien. Entonces, de esa manera hemos registrado correctamente desde el punto de vista matemático la relación que hay entre el ángulo del potenciómetro y el ángulo del servo, ¿verdad? Mediante una curva de saturación. Ahora sí, continuemos con la tercera y última parte de este video. Bueno, continuemos con el ejercicio extendido. Hemos estado usando el LED en la placa Xiao. Pero hagámonos una pregunta. Si queremos usar un LED externo y controlarlo con un potenciómetro de perilla para crear un efecto de luz intermitente, ¿qué debería hacer? Bueno, pues resulta que la placa de expansión Xiao incluye dos interfaces Grove digitales analógicas y hay una interfaz A7D7. Pues bien, podemos conectar el LED externo a esa interfaz como se muestra en la figura. Bien, procedamos a conectar el LED externo que tenemos acá a esta interfaz contigua a la que estamos usando para el potenciómetro. Vamos a usar nuestro cable Grove estándar.
primero conectamos un extremo del cable al conector Grove del LED externo y a continuación conectamos el otro extremo del cable Grove a la interfaz A7D7 que tenemos justo acá. Vamos a ver qué pasa. A ver, dime que estamos bien. Ahora sí. Y entras. Debe ser, ya está. ¿Listo? Bien. Después de la conexión podemos modificar ligeramente el programa de la tarea 1 cambiando hashtag define LED pin 13 a hashtag define LED pin 7. Y ahora sí, carguemos el programa modificado y veamos si podemos lograr el efecto deseado. ¿Listo? ¿Estamos preparados? Vamos entonces a proceder a abrir el monitor serial. Y aquí está. ¿Ok? Bien, hasta aquí ninguna novedad, porque nosotros podemos modificar el ángulo de rotación y efectivamente pues cambiamos desde el valor mínimo que son 0 grados pasando por 60 y 90, ciento y tantos, hasta 180 y más allá, llegamos incluso a 300. Pero lo que importa realmente es ver lo que sucede con nuestro LED de interfaz que tenemos acá. Esto es lo que realmente importa. Entonces, con 300 obtenemos esta intensidad, pero si empezamos a reducir el ángulo de rotación, vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir, que la intensidad empieza a disminuir. Vean ustedes, cuando llegamos a 0, la intensidad desaparece, se apaga el LED. ¿Lo ven? Ok, hermoso, ¿verdad? Ahí está. Eso es exactamente el resultado que aspirábamos a obtener. ¿Vale? ¿Listo? Ok. Vale. Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir. Reduzco de 300 a 200 y disminuye la intensidad de esta luz. Sigo reduciéndolo a 100 y es todavía más tenue en 100. Y cuando ya llego a casi 0, justo ahora va a desaparecer. ¿Lo ven? Hermoso, ¿verdad? Bien. Recuerden que en el video anterior aprendimos a utilizar el monitor serial y observamos las diferencias entre la entrada digital y la entrada analógica a través de él. Mientras que en este video estamos explorando más a fondo el uso de valores analógicos, combinándolos con un potenciómetro giratorio. Es por eso que vamos a sustituir el monitor serial por el serial plotter. ¿Vale? Y vamos a comparar la señal analógica que nos entrega el potenciómetro al puerto 0 con la señal semi
analógica o PWM que le estamos entregando desde el puerto 7 a la LED, al LED externo. Entonces, para llevar a cabo esa tarea, vamos a utilizar un analizador lógico, como lo hemos venido haciendo desde hace un tiempo. ¿Recuerdan ustedes? Bien, vamos entonces a contrastar la forma de onda. En este momento la señal analógica es de 0 voltios y la señal digital, como ven ustedes con esos ojitos que se dejan impresionar con las cosas maravillosas que les muestro, también nos está mostrando un nivel 0 lógico. Pero si empezamos a incrementar el ángulo, por ejemplo, vámonos a 40 y tantos grados, a 45 grados, casi 45 grados, ¿vale? Y veamos qué forma de onda obtenemos acá. Vean ustedes, qué maravilla. La señal que estamos observando es una señal rectangular con un ciclo de trabajo del 14%. ¿Vale? 14%. Bien, y la intensidad del LED es bastante suave, ¿verdad? Tenue. Bien, observen que la duración del ciclo es de 1,36 milisegundos. La duración del pulso, o sea, es de 200 microsegundos y la duración de la pausa después 1,16 milisegundos. La suma de los dos pues nos tiene que dar el 1,36. En este momento lo que me hace la intensidad del LED es equivalente a la que obtendría si le entregara una señal, una componente continua, un voltaje continuo, ¿sí? Que fuera como el 14% de los 3 voltios que tengo acá, de los 3,3 voltios, el 14%, un poco más que el 10%, el 10% sería de 3,3, sería 0.33 voltios, 330 milivoltios, y este es un poquito más, ¿vale? Bien. Observen que aquí tengo un ángulo constante. Vamos a incrementar el ángulo a 90 grados. Voy a duplicarlo, ¿vale? Voy a duplicar el dichoso ángulo a 90 grados. A ver qué pasará con el ciclo de trabajo. Ustedes ya saben lo que pasa, pero igual quiero mostrarles. A ver, casi como por acá, más o menos. Sí, más o menos por acá. Instantáneo de móvil. Y el ciclo de trabajo debería haberse duplicado. ¿Cuánto es el ciclo de trabajo ahora? Es del 29%. 14 por 2, 28. Sí, 28 es el doble. 14 y piquito, 29%. Es el doble. ¿Vale? Es el doble. Observen que ahora la duración del pulso es 400 microsegundos. ¿Vale? Que comparada con los casi 200 microsegundos que teníamos antes, bueno, pues se duplicó. Obviamente se redujo la duración de la pausa, es 960 microsegundos, pero la duración del periodo es 1,36 milisegundos. Es como si estuviera el efecto que esta señal me produce en el LED es equivalente al que obtendría si le aplicara una pila, una batería bueno, casi el 30% de 3,3 voltios. El 10% sería 0,33 por 3 sería 0,99. Casi le estoy aplicando un voltio, que es como si le aplicara casi un voltio, que es como la tercera parte. Por aquí estaríamos, ¿vale? Obtendríamos el mismo resultado. Bien, sigamos duplicando entonces el ángulo. Vamos a irnos hasta 180, si les parece. Entonces, 180, paciencia, calenta la cosa.
A ver. Está 160, tiene que ser un poco más. Un poco más arribita, pero no llegando hasta 200. Hasta 200 no. Aquí está, más o menos, diría yo. Bueno. Y entonces, el ciclo de trabajo debería duplicarse. Ya no debería ser 29 o casi 30, sino casi 60. Y la duración del pulso debería ser 800 microsegundos, el doble de 400. Revisemos. ¿Ven ustedes? Se incrementó la duración del pulso. Ahora es efectivamente casi 800 microsegundos. Y el ciclo de trabajo efectivamente es casi 60. Hermoso, ¿verdad? Claro que es hermoso. Y finalmente vamos hasta el tope. Vamos entonces a incrementar hasta 300 grados. Hasta 300 grados. Ahí ya estoy en 300 grados. El ciclo de 300 es un poco más que el doble de 100, casi el doble de 180, o sea que aquí debería alcanzar alrededor de 1600 microsegundos, poco menos, 1,6 milisegundos no puede ser, tiene que ser menos de 1,4. Entonces tendrá que alcanzar por ahí 1,4 milisegundos o menos, pero no menos que eso, ¿vale? O sea, aquí debería alcanzar casi el 100%, el ciclo de trabajo debería ser casi del 100%, ¿vale? Revisemos. Vean ustedes con esos hermosos ojos que les muestran la verdad casi siempre, casi siempre. Vean ustedes. El ciclo de trabajo efectivamente es 97%. La duración del pulso es efectivamente casi 1,36. En realidad es 1,32 milisegundos. Y la pausa se redujo al mínimo, ¿verdad? La pausa se redujo muchísimo. Bien. La forma de onda aquí siempre fue rectangular. Y en este momento, el promedio de la onda durante un ciclo es casi de 3,3 voltios. Digámosle que sería como 3 voltios. Es por eso que obtengo aquí la máxima intensidad, como si hubiera aplicado una pila de 3 voltios al LED directamente. ¿Cómo les queda el ojo? Cuadriculado, ¿cierto? Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden calificar el video. Y recuerden que lo vieron desde Florida Blanca, Santander, Colombia, específicamente desde el rincón del profe Plazas. Al habla Ramiro Plazas, su servidor. Los espero en una próxima ocasión para finalizar la primera parte de esta apasionante saga. Bien, no olviden compartir, suscribirse si no lo han hecho y dejar sus comentarios. Hasta la vista, babies. Bye bye.